Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 991 y lo haremos comenzando a estudiar la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Como siempre le damos la palabra a Francisco. Hoy comenzamos el estudio de una nueva epístola de Pablo, en este caso a los tesalonicenses. Pero como siempre hacemos, antes de meternos de lleno en la carta de Pablo, haremos una pequeña reseña de esta. Vamos a ver, Victoria, ¿quieres comenzar tú? Pues comenzamos. A lo largo de esta epístola se podría dar a entender que en la escritura de la misma están involucrados tanto Pablo como Silas y Timoteo. Sin embargo, básicamente es obra de Pablo, en lo cual coinciden todos los eruditos que la han estudiado. Yo estoy de acuerdo, Victoria, pero no dejarás de comprender que Silas y Timoteo estaban también tan involucrados como Pablo en el Evangelio de las ciudades alejadas de Jerusalén. Sin duda alguna, Francisco. Lo que ocurre es que Pablo parece que tenía una personalidad impresionante y es posible que, en ocasiones, anulase a sus colaboradores. Tesalónica era una ciudad importante, capital de la segunda división de Macedonia. Esta ciudad, como otras que estaban situadas al este del mar Mediterráneo, eran zonas de paso entre el cercano Oriente y Europa, especialmente Roma. Esta importancia ocasionaba que llegasen personas de todas las ciudades, entre los que se encontraban los judíos. En ella incluso había una sinagoga judía. El método de evangelismo del apóstol era predicar primero en las ciudades importantes y una vez establecida la iglesia en ellas, desde allí poder extenderse por los pueblos y ciudades más pequeñas. Entonces, Francisco, si había gentiles y judíos, ¿cómo se aclaraba Pablo para predicar a personas tan dispares? El cristianismo en Judea ya se había realizado por medio de los apóstoles que habían quedado allí. Pero Pablo y otros discípulos más se habían dedicado a evangelizar a los habitantes de otras ciudades, algunas de ellas a bastante distancia de Jerusalén. Pero Pablo era judío y amaba a su pueblo. Lo que ocurre es que su pueblo no le perdonó que se hiciese cristiano, pero él sabía que había judíos que buscaban la verdad y que tenía que llevarles el mensaje de salvación. Por este motivo, cuando llegaba a una ciudad habitada mayormente por gentiles, siempre buscaba alguna sinagoga judía para primero predicar a los de su pueblo y luego a los gentiles. Sin embargo, debo reconocer que los mayores problemas que tuvo Pablo fueron de parte de los judíos. Es cierto, Victoria, pero una de las cualidades que tenía Pablo y que en ocasiones nosotros tendríamos también que imitar era el que no guardaba rencor a nadie, pues su única ilusión era que las personas conocieran a Jesús. Pues parece ser que el Evangelio en Tesalónica fue fructífero, pues se convirtieron bastantes judíos y gentiles. Efectivamente, pero Victoria, no pensemos que en esas conversiones solo actuó el Espíritu Santo. Es cierto que éste hizo su trabajo, pero porque Pablo hizo el suyo. Parece que de noche se dedicaba a trabajar para ganar el sustento y entre el día a predicar, luchando con todos los problemas que le ocasionaban los judíos. Eso es verdad, pues Pablo era un gran luchador. Tenía que trabajar para ganarse el sustento, porque no quería ser carga a ninguna iglesia. Pero Victoria, recuerda que agradecía a los filipenses cuando le enviaban ayudas para su manutención y que, al parecer, solamente recibía ayuda de ellos. Pues Francisco, los judíos no estarían muy contentos al ver los triunfos evangelísticos de Pablo y sus ayudantes. No estaban nada contentos. Tanto era así que incordiaron tanto a Pablo que éste tuvo que salir de la ciudad. Pero es evidente que Pablo y sus compañeros no fueron oficialmente expulsados de Tesalónica, ni que se le impidió volver a la ciudad, pero parece que los cristianos de allí le aconsejaron que era mejor que él y sus compañeros salieran de la ciudad en ese momento.
Seguramente esta primera carta de Pablo a los tesalonicenses se escribió en Corinto durante su estancia en esta ciudad. Es digno de mencionar que los mensajes que le transmitió Timoteo a Pablo eran muy halagüeños respecto al comportamiento de los tesalonicenses después de haberse convertido. No obstante, como el enemigo siempre está preparado para incordiar, había algunos focos de los creyentes recientes que no habían entendido bien el mensaje. Francisco, ¿podríamos resumir un poco el mensaje básico de Pablo en esta primera carta a los tesalonicenses? Pues sí, el glorioso advenimiento del Señor es la doctrina que más destaca. Otras doctrinas mencionadas son la muerte y resurrección de Cristo, la resurrección de los justos, la recompensa y los castigos futuros, la existencia personal y la obra activa de Satanás y la doctrina de la redención, que incluyen elección y santificación. Bueno, damos por terminado este prólogo de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Mañana comenzaremos ya de lleno en el estudio del primer capítulo del libro con el tema 992. Bendiciones y hasta mañana.